Hola, nuevamente estamos juntos para leer la palabra de Dios, para estudiar el libro del Apocalipsis. Y vamos a seguir hablando de la felicidad, pero vamos a tratar de ir más allá de los símbolos. En el día de hoy vamos a comentar un poquito el concepto de felicidad en el contexto de la Biblia, y quiero que veamos algunos versículos del Antiguo Testamento. En primer lugar, vamos a ir al Salmo número 43 y vamos a leer la primera parte del versículo 4. Leo la palabra de Dios. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Nosotros podemos ver cómo Dios es quien está motivando esa felicidad, ese gozo. El salmista lo recibe de esa manera, en la inspiración que él recibe de parte del Espíritu Santo, y nos lo transmite de una manera tan vívida. Me acercaré al altar de Dios, porque en el altar de Dios me encuentro con ese Dios que es mi alegría, que es mi gozo. Si nosotros avanzamos un poquito en la lectura del libro de los Salmos, en el capítulo 51, vamos a leer el versículo 12. Dice, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nosotros vemos aquí cómo el salmista está todavía dándole una vuelta más al concepto de la alegría, al concepto del gozo en el texto sagrado. Y es no ya la persona divina, sino también la salvación que proviene de la persona divina. Porque el creyente se acerca a Dios, se acerca al altar de Dios, establece un vínculo de relación espiritual con Dios. Y entonces no solamente él recibe la alegría de estar en la cercanía de Dios, de estar en la presencia de Dios, sino también, como vemos en este versículo, él reclama el que pueda volver a disfrutar del gozo que está en la salvación que proviene de Dios. Entonces, nos encontramos con que la alegría en el pensamiento del salmista, la alegría en el pensamiento de la Biblia, está también manifestando un acto salvífico de Dios. Dios me salva y yo recibo la felicidad por ser salvo. Ese concepto acompaña todo el pensamiento de la palabra de Dios y está presentado de una manera muy desarrollada en el Nuevo Testamento. Así que, con esta idea en mente, vamos a introducirnos en el libro del Apocalipsis para estudiar la quinta de las bienaventuranzas del libro del Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 20 y vamos a leer el versículo 6. Leo la palabra de Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes son las personas que gozan de esa primera resurrección? Nos podemos hacer otra pregunta, una pregunta que es lógica. Si está hablando aquí de una primera resurrección, ¿cuántas resurrecciones hay? Así que para poder responder estas preguntas, vamos a ir al texto bíblico, que es de donde vamos a poder obtener las respuestas a estas preguntas y a todas las preguntas que tienen que ver con Dios y con su revelación. En primer lugar, vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a leer el capítulo 5 y los versículos 28 y 29.
Dice la palabra de Dios: no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nos encontramos aquí la enseñanza del propio Jesús, palabras del propio Señor que está sentando cátedra para el pueblo cristiano y que nos está diciendo: la vida no es solamente esta vida temporal, la vida es también la eternidad prometida por Dios. Y sí es cierto que al final de los tiempos todos los muertos resucitarán, pero hay dos resurrecciones, la de vida y la de muerte. Y estas son palabras del Señor Jesús. Pero yo quiero que vayamos un poco más allá también de la enseñanza de Jesús y que entremos en la enseñanza del Nuevo Testamento, en los apóstoles, en los escritores bíblicos. Vamos a ir a la primera carta a los tesalonicenses y vamos a leer en el capítulo 4, el versículo 16. Dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí el apóstol nos está explicando que esa primera resurrección de la que habla el libro del Apocalipsis, que según en palabras de Jesús es una resurrección de vida, en palabras de Pablo es la resurrección de los muertos en Cristo, de aquellos que murieron en la fe del Señor, de aquellos que murieron dando testimonio de su fe, de aquellos que vivieron una vida de consagración a Dios, de aquellos que esperaban la resurrección en el tiempo final para vivir eternamente, del pueblo verdadero de Dios. Pero también quiero que vayamos al Antiguo Testamento a ver qué nos dice el Antiguo Testamento también de la resurrección. Y yo quiero que me acompañéis al libro del profeta Oseas. Casi al final del libro del profeta Oseas, en el capítulo 13, vamos a leer el versículo 14. De manos del Sheol los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción, Sheol. Estas palabras inspiradas que nos da el profeta Oseas son palabras que está diciendo el propio Dios. Dios nos dice que existe una liberación de la muerte y que Él mismo, Dios, se convierte en la muerte de la muerte, la ruptura de la tumba. Es muy interesante este concepto. Entendamos que es un concepto que nos viene desde el Antiguo Testamento. Entendamos que es un concepto que está de acuerdo con todo el pensamiento de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el último libro escrito, el libro del Apocalipsis. Entonces, resumiendo estos versículos que hemos leído, nos encontramos una resurrección para vida, una resurrección para muerte. Nos encontramos que los muertos en Cristo son los que tienen parte en esa primera resurrección de la que habla el capítulo 20 del Apocalipsis. Y que la resurrección es liberación de la muerte, según dice el profeta Oseas. Y seguramente me diréis: pero pastor, por supuesto que la resurrección es liberación de la muerte, porque la resurrección es que un muerto vuelva a la vida. Pero cuidado, tenemos que hacer un comentario que es muy importante. La resurrección primera, según decía Jesús, es una resurrección para vida. La resurrección segunda, según decía Jesús, es una resurrección para muerte. Entonces,
¿Por qué podemos decir que la resurrección es una liberación de la muerte? Porque no solamente libera a la persona que murió en fidelidad a Dios de la tumba para vida, sino que también lo libera de una muerte segunda, que es una muerte eterna, porque le da la posibilidad de vivir eternamente. Resucitan para vivir eternamente. Entonces ahí encontramos una doble liberación de la muerte. Y este es un elemento que también tiene que quedar muy claro en nuestra mente, porque Dios quiere que nosotros vivamos eternamente. Nos damos cuenta en este caso cómo la alegría está inaugurando el milenio. Ese periodo milenial está acompañado de la bienaventuranza desde el principio. Se otorga, decíamos hace un momento, un ministerio especial a estas personas que son bienaventuradas. Y esto es muy importante. Fijaros, vamos a ir al capítulo 20 nuevamente y vamos a leer dos versículos. El versículo 4 y el versículo 6, que ya lo hemos leído, pero lo vamos a repetir. En el versículo 4 nosotros leemos lo siguiente: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y fíjense, al final del versículo, que es un versículo largo, dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Juzgan y reinan durante esos 1000 años. Pero el versículo 6, que es el versículo en el que está la bienaventuranza, dice, en la segunda parte del versículo, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él, con Cristo, 1000 años. Entonces, aquí están recibiendo dos facultades más, la de reinar y la de ser sacerdotes. Reciben un ministerio que está conformado por las siguientes facultades: juzgar, reinar y ser sacerdotes. Una gran responsabilidad para todos y cada uno de los redimidos. El Señor comparte con su pueblo la gran responsabilidad de concluir el tiempo del juicio. Cuando nosotros leemos estos versículos que nos explican esta quinta bienaventuranza, nosotros vemos que Dios tiene un mensaje muy claro para nosotros. Dios quiere que tú, mi querido amigo, mi querida amiga, que estás viendo este vídeo, te sientas motivado a ser parte de aquel grupo al que se llama bienaventurado, porque la vida temporal termina, pero cuando nosotros terminamos nuestra vida temporal en el Señor, en la fe del Hijo de Dios, en el testimonio de una vida de fe, entonces nosotros resucitaremos en la resurrección primera para vivir eternamente. Dios quiere que tú vivas eternamente. Dios quiere que tú compartas esa resurrección con todos aquellos que Él llama bienaventurados, dichosos, felices, porque han vivido una vida en la plenitud de la fe. Y el Señor quiere que tú aceptes ese ofrecimiento de salvación. Acepta el mensaje de salvación que Dios ofrece y entra en el eterno gozo de la bienaventuranza de aquellos que van a vivir eternamente con Dios. Que el Señor te bendiga grandemente.